Este es un trabajo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Alumna Ana Fabiola Camacho Sánchez. Maestra Lisbeth Carmona Morales. Lo aprendido en la materia. Unidad 1, actividad 1. Repasando los conocimientos. En nuestra primera actividad realizamos un primer examen para repasar los conocimientos en administración, donde las preguntas se trataban de los conceptos y principios del capital humano. El capital humano se constituye y se manifiesta entonces en los resultados provenientes de un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias de todos y cada uno de los trabajadores y su respectiva capacidad para actualizarlo, adaptarlo, compartirlo y hacerlo cada vez más productivo para la organización. La planeación del capital humano establece el curso de acción requerido para el establecimiento de los requerimientos futuros de personas, con las características necesarias para incorporarse a desempeñar un puesto determinado en un momento determinado. También menciona quién acuñó el concepto del capital humano. El concepto del capital humano lo acuñó el economista Theodore William a principios de los años 60, quien conjuntamente con otros autores buscaban cuantificar el papel de la formación de las personas en la productividad empresarial, desde luego en términos económicos. El reclutamiento del capital humano consiste en interesar y atraer a personas con las características necesarias para desempeñar un puesto dentro de una organización. Las relaciones industriales básicamente tenía la función de servir como entidad mediadora entre la organización y las personas que trabajan para ella, con el objeto de reducir y hacer manejable el conflicto que se podría generar por la diferencia de intereses organizacionales y personales, mismos que en aquel entonces se podría considerar incompatibles. Funciones en la administración del capital humano en las organizaciones. La administración del capital humano requiere una serie de funciones, actividades, tareas que se desarrollan con la ayuda de técnicas, procesos y procedimientos para su ejercicio. En este curso nos enfocamos en la fase de integración del capital humano. En esta etapa de integración se realizan los procesos de planeación, reclutamiento, selección, contratación e inducción de capital humano. Selección, contratación e inducción del capital humano. En la selección del capital humano comienza con la entrevista inicial y concluye con la elección de la persona que podrá ocupar el puesto. Contratación del capital humano es la formalización de la relación laboral entre el trabajador y la organización. En la inducción del capital humano, aprendimos que tiene como objeto el desarrollar el sentido de pertenencia del nuevo trabajador en la organización. Esto ocurre después de ser contratado el nuevo empleado. Se compone de 3 tipos: inducción al puesto de trabajo, inducción a la empresa e inducción al grupo de trabajo. En la unidad 1, actividad 2, vimos las funciones del capital humano. Vimos su función, el propósito de la función, los beneficios esperados y los posibles riesgos. El primer punto fue la planeación del capital humano, que como vimos anteriormente prevé la fuerza laboral y el talento humano, necesarios para lograr la misión y visión de la organización. En el punto 2 vimos el reclutamiento de capital humano. Contar con un capital humano apto para los puestos requeridos es necesario para que la organización sea competitiva. En el punto 3, selección de capital humano. La selección del personal es fundamental para crear un equipo competitivo y aportar valor a la empresa. En el punto 4, contratación de capital humano. Contratar al personal altamente calificado para el puesto para no correr riesgos, formalizando la relación laboral entre el trabajador y la organización que se requiere, es esencial para la organización. En el punto 5 es la inducción del capital humano. Consiste en desarrollar el sentido de pertenencia del nuevo trabajador hacia la organización. Unidad 2, actividad 3. Proceso de elaboración del descriptivo de puesto. Unidad 3, actividad 4. Pronosticando los requerimientos de capital humano. A continuación, se presentan 2 actividades en un mismo trabajo. Nosotros decidimos trabajar con la compañía de Coca-Cola. Antecedentes de la empresa. En 1886 se sirvió la primera Coca-Cola en el mundo.
A partir de esa primera bebida icónica, hemos evolucionado en ser una compañía de bebidas global con opciones para todos en cada momento de la vida. Propósito y visión de The Coca-Cola Company. Refrescamos al mundo, la diferencia la hacemos juntos. Vivir en un mundo en donde todo cambia, todo se mueve y cada minuto es diferente, sin duda es una gran oportunidad para quienes vivimos en él, porque si la vida nos exige ser mejores cada día, el único camino correcto que debemos seguir es el de la solidaridad y la sostenibilidad. Así que hoy necesitamos hacer un cambio real para mejorar nuestro futuro. Acciones que marcan la diferencia. Bien dicen que aquello que se construye con el tiempo siempre dará los resultados esperados, así que en Coca-Cola Company están convencidos de que es mejor cuando nuestros actos se convierten en un espíritu de crecimiento que nos impulsa y nos motiva con pequeñas acciones diarias que nos hacen llegar más lejos. A continuación les mostraré el organigrama Coca-Cola, en donde se muestra desde el presidente hasta el Departamento de Recursos Humanos. Todo está dividido por jerarquía. Técnicas para la obtención de información. Paso 1. Identificar el uso de la información. Paso 2. Identificar los puestos de trabajo. Paso 3. Reunir y estudiar la información sobre los antecedentes. Paso 4. Reunir información de análisis de puesto. Paso 5. Revisar la información con los empleados de la empresa. Paso 6. Realizar una descripción y especificación del puesto. A continuación se desglosan en esta diapositiva todos los pasos de la técnica para la obtención de información, desde el paso 1 hasta el paso 6. Herramientas para el análisis de puestos. Paso 1. Apoyo visible de la Administración Superior. A continuación, elaboramos un memorándum para todos los gerentes y supervisores. El asunto consiste en el programa de análisis de puesto. El paso 2, como antes mencionado, y el 3 es identificar los puestos de trabajo por medio del análisis de organigrama, que a continuación se muestra. Es más fácil entenderlo en la manera en que está especificado. En el paso 4, se necesita hacer un cuestionario para reunir la información, desde el título del puesto, departamento, supervisor, el puesto, las condiciones de trabajo, las horas, el día, el tiempo completo, el tiempo parcial, etc. En el paso 5 se revisa la información con los empleados de la empresa a través de una entrevista. Paso 6. Descripción del puesto. Se mencionan los beneficios, el objetivo principal y las responsabilidades del nuevo empleado para la organización. A continuación se muestran los requisitos que pide la empresa para que sea contratado el nuevo empleado para la organización. Formato de descripción de puestos, en el que se muestra el nombre del puesto, por quién es supervisado, el jefe inmediato, los objetivos del puesto y las funciones generales para la vacante. Relación con otros departamentos. Logística. Mediante reuniones semanales con la intención de intercambiar información y ajustar la estrategia de ventas según las condiciones del mercado. Contabilidad. A través de la plantilla de contadores para la entrega, recepción de facturas y reportes. A continuación se muestran los requisitos generales, que son el género, título universitario, cambio de residencia, rango salarial, por quién es expuesta la vacante y la fecha de entrega. A continuación se muestra desglosado el cronograma de actividades. Reporte de pronóstico de capital humano. Aquí incluimos el nombre del puesto requerido, la cantidad, ubicación, el motivo por el cual se requiere, las evidencias del pronóstico y la fecha límite en que se requiere el nuevo ocupante en el puesto. Unidad 3, actividad 5. Atrayendo capital humano. Estrategia de reclutamiento de capital humano. Primer punto, puesto a reclutar.
Segundo punto, fuentes de reclutamiento a explotar. Anuncio publicitario. Realizamos el anuncio publicitario con los requisitos del ocupante del puesto. Punto 5. Tiempo de publicación. Incluimos las fechas y fuentes de publicación propuestas. Unidad 4, actividad 7. El reto de hacer un desconocido en un nuevo colaborador. Guía de entrevista. Nombre del aspirante: Saúl Vergara Gutiérrez. Puesto solicitado: Bushines Advisor Puebla. Fecha de elaboración: 28 de octubre del 2020. Nombre del entrevistador: Ana Fabiola Camacho Sánchez. Se da inicio con la entrevista. Se desarrolla la entrevista. ¿Qué se busca? Se incluyen las preguntas a realizar y se hacen notas del entrevistador. Anexo 2. Reporte de entrevista inicial con los resultados de la entrevista inicial. Aspectos favorables para el puesto. Se incluyen conocimientos, habilidades, actitudes, características específicas, aspectos no favorables para el puesto de la organización, comentarios generales del entrevistador. Anexo 3. Reporte de todas las herramientas de evaluación aplicadas al candidato. Anexo 4. Reporte de integración de selección con dictamen y recomendaciones para el supervisor. Muchas gracias por su atención.